dice: pasar de este mundo, bien recordado por obras de amor. Es una alabanza que nos hace reflexionar en cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estamos viviendo delante de Él y qué esperamos de nuestro futuro cuando estemos en su presencia. Los invito a leer, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 1, el verso 8. El libro de Romanos capítulo 1 y el verso 8. Dice la Escritura: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Saben, hermanos y hermanas, este libro estaba escrito a un pueblo llamado Roma. Lo más similar que podemos tener hoy a Roma es Estados Unidos. Y nosotros vemos a Estados Unidos y vemos su grandeza económica, vemos su poderío militar. ¿Cuántos han deseado ir a los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos y poder ayudar a su familia acá? En el tiempo del apóstol Pablo, el imperio no era Estados Unidos, el imperio era Roma, y Roma era un imperio grandioso, tenía estructuras grandes, maravillosas, pero era un pueblo y era un imperio que se regía con mano dura también. Era un imperio que imponía su voluntad a través de su fuerza militar. Y Pablo escribe esta carta a un pueblo que creía en el Señor, que se congregaba así como ustedes y así como nosotros hoy nos congregamos hoy en el nombre del Señor. Esta asamblea se congregaba en el nombre del Señor en Roma, en el corazón del imperio romano. Pero saben, hermanos y hermanas, no era fácil para los hermanos testificar de su fe en ese lugar. No era fácil manifestar que ellos eran cristianos. ¿Por qué? Porque en el imperio romano decía que César era Señor. Ellos elevaban a César, a su emperador, al nivel de un Dios. Pero el cristiano decía: no, César no es Señor. César es el emperador, pero el Señor es Jesucristo. Y por esta razón había iniciado un descontento contra el pueblo de Dios en Roma. Y Pablo les escribe a este pueblo y les dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hoy hemos escuchado una reseña histórica. El día de ayer hablaba con el hermano Antonio y platicando acerca de la historia de esta asamblea, decíamos que esta asamblea tiene hijas, pero también de esas hijas salieron nietas.
por llamarlo de alguna forma, aunque todos formamos parte del mismo cuerpo de Jesucristo. Pero esto nos habla de una fe que se divulga, una fe que se oye por todo el mundo. ¿Cuántos en varios lugares, así como habían escuchado de la asamblea en Roma, han escuchado acerca de esta asamblea? Muchos seguramente en alguna conversación han hablado: yo me congregué en tal tiempo en Siciltepeque. Y los hermanos cuentan sus anécdotas, cuentan sus historias. Y todas esas historias son no para la gloria humana, sino para la gloria del Señor. Cuando vemos este versículo, hermanos y hermanas, vemos que Pablo habla de una fe verdadera, y esta fe verdadera es causa de gratitud para el apóstol Pablo, porque bien podría él escuchar: en Roma hay hombres que se congregan en el nombre del Señor, pero también adoran a los ídolos. Pablo podría haber escuchado acerca de los creyentes en Roma y haber escuchado que quizás se desviaron del camino como algunos otros, pero no, él escuchó acerca de una fe verdadera, una fe pura. Contrario a esto, hermanos y hermanas, es una fe fluctuante. Y una fe fluctuante no honra al Señor. Una vida y una iglesia que no anda correctamente delante del Señor no honra al Señor. Hay la historia de un hombre en Estados Unidos. Él era pastor de una congregación grande. Un día él empezó a decirle a la congregación que era necesario salir de en medio de ese pueblo, y había comprado unas tierras en Guyana creo que se llama, a la par de Venezuela, en Sudamérica. Y él y la congregación viajaron allá, y él empezó a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pero la CIA, el FBI, se dieron cuenta que en ese lugar se estaba violando a los niños, se estaba haciendo cosas malvadas contra las personas, y decidieron viajar a ese lugar. Mataron a las personas que había enviado el gobierno de Estados Unidos. Tiempo después, ese pastor dijo: es necesario que salgamos de este mundo, y le dio una bebida como siempre le daba a la membresía, y ese día, dice, hermanos y hermanas, que murieron 900 personas. Murieron. Pero ustedes creen que ese pueblo, esa congregación, era un pueblo que honraba al Señor? ¿Sería un pueblo que glorificaba a Dios con su vida? No. Hoy lo recuerda el mundo con vergüenza. O sea, se les recuerda como algo gracioso para algunos, algo vergonzoso para otros. Pero Pablo ve la fe pura de la iglesia en Roma, y Pablo dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vemos también en las Escrituras, hermanos y hermanas, vemos acerca de creyentes que no fueron un buen ejemplo. Hoy vimos acá fotografías de hermanos que se entregaron a la obra del Señor. Vimos fotografías de hermanos que se comprometieron con el servicio del Señor. Y yo vi entre algunos lágrimas, vi entre otros la vista hacia esa fotografía con añoranza, con gratitud.
Pero saben, en medio de la asamblea han habido casos que no son así. Han habido casos en los cuales el creyente no le ha llevado honra y gloria al Señor, sino que ha hecho lo contrario. Han habido casos en los cuales el creyente no puede decir que pasará de este mundo bien recordado por obras de amor. Los invito a leer en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Dice, esta historia nos habla acerca de Ananías y Zafira. A causa del tiempo voy a resumirlo y vamos a leer desde el verso 7. Dice, pasado un lapso de 3 horas sucedió que entró su mujer, o sea, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira intentaron engañar al Señor, intentaron engañar a la asamblea. Ellos querían ser alabados por sus buenas obras. Ellos, dice la Escritura, habían visto que otros hermanos vendían sus propiedades y lo daban a los apóstoles, para que los apóstoles lo repartieran entre todos los hermanos que tenían necesidad. Y ellos veían quizás que se hablaba muy bien de aquellos hermanos. Entonces ellos propusieron, vamos a vender un terreno y vamos a decir que se vendió en tanto, para que los hermanos digan, ah, qué grande Ananías y Zafira, qué dadivosos. Y ellos habían intentado mentir al Señor y murieron. Y hoy los recordamos, hermanos, no por buenas obras de amor, sino que los recordamos como un ejemplo que nosotros no debemos seguir. Ahora los invito a leer en el primer libro de Corintios, capítulo 5. Primer libro de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1, tendría que ser hasta el verso 13, pero a causa del tiempo vamos a leer solamente unos versículos. Dice el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor.
Vemos acá el ejemplo de otro creyente que no da gloria al Señor con su vida. Vemos acá el ejemplo de un creyente que en lugar de que el mundo alrededor de la iglesia vea a los cristianos y vean en los cristianos la forma de vida de Jesucristo, la forma de vivir de un cristiano, veían a un hombre que había pecado contra el Señor, que había pecado contra la iglesia al hacer algo que ni siquiera se atrevían a hacer los incrédulos. Y este hombre no daba honra y gloria al Señor con su vida. Tolerar que un creyente hiciera lo malo ante los ojos del Señor y los ojos del mundo trajo de parte de Pablo a esta asamblea reprensión y no alabanza, no gratitud al Señor. Que no haya nada en esta asamblea que no sea digno del Señor, hermanos y hermanas. Pero entonces, una fe verdadera es una fe digna de alabanza al Señor. Y volvemos al libro de Romanos capítulo 1 y el verso 8, y dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vemos acá una fe verdadera que es causa de alabanza al Señor. Una fe verdadera, hermanos y hermanas, es una fe que es digna de ser imitada. Una fe verdadera es digna de ser imitada. Los invito a leer el libro de Hebreos capítulo 13 y verso 7. Libro de Hebreos 13 y verso 7 dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuántos líderes han pasado por esta asamblea en todos los años que tiene este lugar? Seguramente algunos de ellos vivieron vidas dignas de imitar. Es bueno recordar a cada uno de ellos para imitar su fe. Es bueno recordarle a cada uno de ellos para imitar su fe. ¿Saben, hermanos? El movimiento de nuestras asambleas es un movimiento que el mismo Espíritu Santo impulsó hace ya muchos años. Pero se cuenta en la historia que hace casi 200 años atrás, un grupo de hermanos de varias congregaciones se dieron cuenta que no estaban partiendo el pan. Habían leído en la Escritura acerca del partimiento del pan y decidieron congregarse, reunirse para partir el pan. Y no pusieron ningún rótulo afuera de sus salones de reunión. Solamente se hablaba entre los locales de que allá en el salón evangélico. Esto fue en Inglaterra. Pero saben, hermanos y hermanas, un creyente de estas asambleas llamado Jorge Müller, este creyente había estudiado la Escritura, había sido impulsado por el Señor para fundar orfanatos cristianos. Ahí llegaban los huérfanos. La historia habla hoy acerca de él, que tuvo a más de 10,000 huérfanos en ese lugar. Saben, hermanos, no solamente los creyentes hablan de este hombre, también hablan de este hombre los incrédulos. En Inglaterra lo recuerdan aún.
Así debe ser nuestra fe, hermanos y hermanas. Nuestra fe debe ser causa de alabanza al Señor. Nuestra fe debe ser digna de ser imitada por otros creyentes. Nuestra fe debe ser una fe que debe ser digna de ser compartida. Sería vergonzoso estar escuchando de esta asamblea que está en problema tras problema, tras problema, tras problema. Pero en cambio, hoy vemos un pueblo acá congregado en el nombre del Señor. Vemos acá un pueblo que está en la presencia del Señor con el propósito de alabarle, de bendecirle, que viendo al pasado también decide ver con ansias el futuro, no para alabanza propia, sino para alabanza del Señor. Para que con el tiempo se hable de este lugar y se hable de cuán grandes cosas hizo el Señor por medio de cada uno de ustedes y por medio de esta asamblea. Esto es aquello que verdaderamente da gloria al nombre del Señor. Hemos hablado entonces de que esta fe era una fe verdadera, era una fe pura, es una fe digna de ser imitada. Pero saben, hermanos y hermanas, una fe verdadera también es una fe valiente. Y Pablo le decía a los romanos en el capítulo 1 y verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una fe verdadera entonces es una fe valiente. Y dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Saben, hermanos, en Roma están todas las ruinas del Imperio Romano. Está un lugar llamado el Coliseo. No es bueno hablar de uno mismo, pero Dios me permitió estar el año pasado en ese lugar. Al estar en ese lugar, hermanos y hermanas, recordé cómo muchos creyentes murieron dentro de ese lugar. El Coliseo es como un enorme estadio y los hombres del Imperio Romano se congregaban en ese lugar, no para alabar a Dios como hoy estamos acá, se congregaban muchas veces para ver a los hijos de Dios morir en ese lugar. Se burlaban de ellos, se reían de ellos, pero ese imperio, hermanos y hermanas, hoy está destruido. Hoy solo quedan sus ruinas. Hoy la gente va de turismo a ese lugar y la gente ve la grandeza de las construcciones, ve y dice qué grande fue este imperio. Pero saben, hermanos y hermanas, ese imperio hoy está destruido. Mientras que acerca del Evangelio que predicaron los creyentes en Roma, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos hoy entre nosotros somos salvos, hermanos y hermanas? ¿A cuántos de nosotros hoy ha alumbrado el Evangelio?
¿A cuántos de nosotros hoy podemos decir que somos salvos por medio de la obra redentora de Jesucristo? Todos nosotros sabemos que esta fe no morirá. Todos nosotros sabemos que aunque venga un ejército y destruya este local tan hermoso que tienen acá, la fe nuestra no morirá. El imperio romano se acabó, se extinguió, pero los creyentes en ese lugar vivieron una vida tal delante del Señor que hoy nosotros tenemos esta carta con nosotros. Esta carta que nos habla acerca del poder del Evangelio, que nos habla de la justificación, que nos habla de la redención, que nos habla de cómo Dios nos hizo parte del cuerpo suyo, del cuerpo de su Hijo Jesucristo, de la iglesia. Una fe verdadera, entonces, hermanos y hermanas, es una fe valiente. Y la iglesia en Roma fue valiente. Como les decía, muchos hermanos murieron por su fe. Murieron siendo un espectáculo para el mundo dentro de ese coliseo. Algunos dicen que los metían a ese lugar y los sacrificaban a veces en una cruz. A veces los metían para ser devorados por los leones. Esa era la fe del pueblo de Dios en Roma. La Asamblea de Dios en Roma vivió una fe verdadera, vivió una fe valiente, no se escondía detrás de los muros de un local y su fe quedaba allí, no. Esta fe salía al mundo a predicar el Evangelio. Hemos escuchado y hemos visto en publicaciones cómo de esta asamblea han salido muchos hermanos llamados los sembradores, a llevar el Evangelio por varios lugares. Esto ha sido imitado en otros lugares y los creyentes en otras asambleas salen con estos textos bíblicos a predicar el Evangelio. Esa es una fe digna de ser imitada y es una fe verdadera, una fe valiente. Una fe que no se queda en la casa, hermanos y hermanas. Pero también nuestra fe debe ser divulgada por todo el mundo. Y dice este versículo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Los invito a leer el libro de Mateo capítulo 5 y verso 16. Mateo 5 y verso 16. Leamos desde el verso 14, hermanos. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Una fe verdadera, hermanos y hermanas, tarde o temprano va a ser divulgada. Una fe verdadera, tarde o temprano va a ser mencionada. Con esto me refiero a que si su fe es verdadera, hermano, hermana, tarde o temprano su familia se va a dar cuenta, este es un verdadero creyente. Si su fe es verdadera, tarde o temprano el mundo se dará cuenta de que usted es un verdadero creyente. Si usted es un verdadero creyente y su fe es verdadera, su familia se dará cuenta, hermanos. Esta fe no es solo para este lugar de reunión. Esta fe es para que el mundo vea en nosotros a Jesucristo. Esta fe, hermanos y hermanas, como dice el mismo Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, no delante de la iglesia, hermanos, sino delante del mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo da gloria al Señor cuando ve la vida de un verdadero creyente. Cuando el mundo ve a un verdadero creyente, glorifica a Dios. Pero hoy, en este país en el que vivimos, algunos dicen que más de la mitad de la población se llaman creyentes en Jesucristo, se llaman cristianos, evangélicos. Pero eso es mentira, hermanos. Los verdaderos creyentes, si este pueblo de verdad fuera un pueblo temeroso del Señor, se vería a través de la vida cotidiana. No tendríamos tanta delincuencia, no tendríamos tanto pecado entre nosotros. Nuestra fe tiene que ser una fe verdadera. Tiene que ser una fe que el mundo vea y diga, ese es un verdadero creyente. Porque hoy, como les decía, cualquiera se llama cristiano, pero una fe verdadera va a ser notoria, hermanos. Que la luz de esta asamblea alumbre como lo ha hecho en los últimos 70 años. Que su luz sea tan fuerte, hermanos y hermanas, que el mundo, como dice Isaías en el libro de Isaías capítulo 9 y verso 2, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Que esa luz de esta asamblea alumbre a este municipio, a esta región, a este departamento, y que todo esto, hermanos y hermanas, sea para la gloria del santo nombre del Señor. El tiempo ha llegado, hermanos, y solamente mi deseo es que cada uno de nosotros pueda tomar la porción de la palabra del Señor que hemos escuchado y que decidamos vivir valientemente, como lo hizo la asamblea en Roma, como lo ha hecho esta asamblea, y que todo eso sea para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Himno 213. Firmes y adelante, fuertes delante, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que ves soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña
iglesia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Al sagrado nombre de nuestro Adán, y